para nuestra Latinoamérica, obviamente todos detrás de lo que pasa en Venezuela. Novedades importantes en estas horas para entender cómo se está llegando a esta elección, con lo que veíamos antes como el cierre de campaña de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Y es la decisión de los principales socios que tiene internacionales Nicolás Maduro de no participar como veedores. Muy importante esta decisión. Yo te diría que no son buenos los augurios que trae esta decisión. Primero, lo de Brasil. Quien había sido invitado a participar era el Tribunal Superior Electoral. Bueno, vos fijate el comunicado, que es una respuesta a los ataques que había hecho Maduro a Lula y al sistema brasileño luego de que Lula cuestionara la famosa frase del baño de sangre de Maduro. Fíjate lo que dice esto. Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos a las elecciones. ¿Qué significa esto? Bueno, acá la decisión de Lula la toma el Tribunal Superior Electoral, pero es conjunta con el gobierno, evidentemente hay razones para creer que no van a ser elecciones justas. Yo no puedo ir como Brasil, como Tribunal Superior Electoral, a certificar y a decir que fueron transparentes elecciones, que fueron fraudulentas. Ahora, tampoco estoy dispuesto a ir y decir que no fueron elecciones justas y a tener un enfrentamiento abierto con Maduro. Es decir, se lava las manos de alguna manera Lula, se lava las manos de alguna manera Brasil, pero anticipa elecciones corruptas. Y lo que también anticipa elecciones corruptas es lo que pasó con Alberto Fernández. Te contábamos que Alberto Fernández había anunciado que iba a ir a participar como veedor, que lo había invitado el propio régimen. Y en una entrevista que daba con una radio aquí en la Argentina, decía que justamente que iba a ir y que le preguntaban si Maduro iba a aceptar o no la derrota en caso de que perdiera y él dijo, bueno, yo supongo que la tiene que aceptar. Lo que dijo Lula está bien respecto de esto. Bueno, fíjate la consecuencia. El régimen lo veta ahora Alberto Fernández y le dice, no, ¿sabes qué? No sos bienvenido. Aquí, así lo comentaba. Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Electoral me había invitado. Y lo más importante, la razón que se me dio para desinvitarme es que a juicio de aquel gobierno, el venezolano, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional, esta entrevista de la que te estoy hablando ahora, causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral. ¿Qué es lo preocupante acá? Que si hasta alguien como Alberto Fernández, que tenía como embajador de Argentina en Venezuela a un defensor abierto del régimen, que si alguien como Alberto Fernández, que iba a ir con Rodríguez Zapatero, es decir, con un lobista del régimen, alguien muy cercano al régimen, no es bienvenido por el solo hecho de haber hablado de Lula, marca que el régimen no está dispuesto a tolerar ningún tipo de observación sobre lo que vaya a pasar el domingo. Eso equivale a esperar que probablemente entonces vayan a pasar cosas feas, lamentablemente, en la elección. Y esto también hace que otro de los principales sostenes internacionales de Maduro, como es el gobierno de Gustavo Petro, también haya decidido no enviar observadores. Ya lo había anticipado hace algunas semanas el canciller Luis Gilberto Murillo. Recordemos lo que decía hace algunas semanas. Teníamos la intención, obviamente, de poder enviar unos observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con la MOE, con Alejandra Barrios para hacer esa observación. Sin embargo, por el tiempo no se podía estructurar una observación con las características técnicas que exigía la MOE. Entonces, algunas personalidades colombianas van a estar obviamente en esa observación. Esperamos que se puedan superar algunos de las discusiones que hemos escuchado últimamente. Claro, en los últimos días se había reactivado la expectativa de que quizás sí iba a enviar a alguien el gobierno de Petro, pero esto fue descartado. Por eso traemos a colación esto que decía Luis Gilberto Murillo, que evidentemente el gobierno de Petro, que es el que tiene relación más cercana con Maduro, la gran cantidad de veces que se han reunido ya lo certifica, ya sabía
que estas no iban a ser elecciones transparentes y no está dispuesto ni a avalarlas oficialmente diciendo nosotros la vimos, fueron transparentes, pero tampoco está dispuesto a ir, ver lo que pasa y denunciar que hay un fraude. En este contexto habló el jefe del ejército, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, y dejó alguna declaración, yo te diría, enigmática. Escuchémoslo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que está en el marco del Plan República, a esperar la decisión del pueblo transmitida a través del Consejo Nacional Electoral y listo. El que ganó a montarse encima en su proyecto de gobierno y el que perdió que se vaya a descansar. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, el jueguito... Este es el jefe de las Fuerzas Armadas, el máximo líder, diciendo, bueno, el que perdió que se vaya a descansar. ¿Es un mensaje para Maduro? Tal vez sí, tal vez sí. ¿Podrá tomar una decisión diferente en las Fuerzas Armadas? Esperemos que no avale un fraude. Todo está abierto. El domingo, las elecciones más importantes en la historia de Venezuela y tal vez de toda Latinoamérica. Vamos a estar hablando mañana, el sábado y el mismo domingo de eso aquí en la pantalla de DiNews. Hasta acá llegamos.